Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Ruta del Líder. El día de hoy conversamos con Marcela Castillo, una mujer imposible de encasillar en una sola lista. Entre sus facetas encontramos que es médico, ha tenido varios cargos ejecutivos, además de su rol docente y formador. Defiende la atención centrada en lo humano y persigue y la moviliza un mundo con más inclusión. Marcela es médico otorrino de la Universidad Católica, tiene un diplomado en docencia clínica en la Universidad del Desarrollo y luego de variados pasos por la propia Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, hoy día es la actual decana. Este programa, como siempre, no sería posible sin nuestros amigos de Sony que están aquí en Avenida Kennedy con Las Tranquilas. Pasen a visitarlos cuando ustedes quieran. Soy Raúl Jaraquiñez y esto es La Ruta del Líder. Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muy contenta de estar y muy interesada de poder contestar estas preguntas para aportar al Instituto de Liderazgo. Nosotros estamos muy agradecidos primero que todo. Para nosotros es un honor como instituto poder contar con una persona que ha destacado hace mucho tiempo en nuestra universidad en distintos roles, hoy día como decana, pero lo conversamos recientemente, directora de carrera, vicedecana, docente, formadora, así que tutora. Así que muchas gracias. Y tenemos una primera pregunta que no está en el guión, pero que se la hacemos a todos y que es muy importante hacerla, que es ¿cómo está hoy día Marcela Castillo? Lo podrían ver en mi estado de WhatsApp. Yo siempre pongo siempre feliz, o contenta, alegre. Así me siento y soy una convencida de que la felicidad es algo que uno trabaja para, ¿ya? Que no llega porque a mí me tocó o al otro no, sino que uno tiene que ir a buscarla. Y en ese sentido, sí, en un momento muy pleno de la vida, del trabajo, de los años que tengo, me gusta esta mezcla entre experiencia y juventud. Así que sí, muy contenta. Qué bueno. Nosotros hemos estado haciendo una división en este podcast, que bien lo dice el nombre, es una ruta. Entonces, la primera parte tiene que ver con tus motivaciones, orígenes, formación. Y ahí te quería preguntar por cómo impactó en ti la formación, tu vida familiar, tus padres, ser la mayor, por lo que averigüé, de 4 hermanos. ¿Qué es de Marcela Castillo de esa formación a lo de hoy? Yo creo que muchísimo. Yo veo las fotos familiares hace muchos años y yo siempre fui, no sé si la mandona es una forma de decirlo, pero claramente jugaba mi rol de hermana mayor siempre. Lo mismo con mis amigas en el colegio. Yo jugué mucho tiempo vóley y me gustaba mucho en el equipo hacer el rol. Yo era la armadora y creo que hoy por hoy un poco lo que hago tiene que ver con eso también, con orientar a tratar de repartir entre todos las tareas, pero obviamente dirigir un poco cuál era la estrategia que en ese caso queríamos llevar como equipo. Me gusta mucho al mirar atrás reconocer que a mí mis papás me formaron mucho. Yo, la primera hija, tenía muchas reglas, tenía muchas cosas que cumplir. Poco a poco con mis hermanas y hermanos se fue diluyendo. Pero eso me ayudó a ser muy estructurada, a cumplir, a ser muy responsable. Mi colegio era un colegio de muchas libertades, era un colegio en que si uno quería ser muy exitoso en el área científica, como a mí me tocó seguir ese camino, se podía hacer, pero al mismo tiempo tenía amigos y compañeros que eran muy artistas y estaba todo bien. Entonces creo que esa mirada bien integral que dio mi colegio aportó. Me gustó también la libertad que significaba que, por ejemplo, elementos como la religión en mi caso fueron buscados. No eran que vinieran dentro de la formación escolar, por ejemplo. Entonces también, yo creo que eso también me definió mucho en los primeros años. Y luego yo me tracé algunas metas. Yo quería entrar a medicina desde muy chica. Descubrí que quería ser doctora. Tuve algunas experiencias como paciente que me gustó mucho. ¿Qué te marcó? Me marcaron. De hecho, tuve las paradojas de la vida. Yo tuve una complicación de una cirugía otorrinolaringológica
y ahora soy otorrinolaringóloga. Entonces yo lo descubrí muy chica y trabajé para ello. Obviamente tenía que balancear el deporte con el buen rendimiento académico, con las actividades que hacía muchísimas extra programáticas, con el ser hija, con poder desarrollar para mi familia también muy, muy cercana con mis hermanas. Tenemos poca diferencia con otras 2 hermanas mujeres y hasta el día de hoy yo creo que hablamos todos los días por teléfono, lo mismo con mi mamá. Y sí, yo creo que una vez que ya entré a la Facultad de Medicina hay algo que me marca mucho también, que es que el primer día en la puerta de la primera sala que me tocó, alguien me golpeó el hombro y me dijo: yo voy a ser tu padrino, y es mi esposo y llevamos más de 30 años juntos. Entonces también no estuve mucho tiempo en la Facultad de Medicina sin inmediatamente empezar a formar la familia que hoy tengo. Me gustó mucho esa parte respecto al deporte, que fuiste armadora. Que, bueno, lo hablábamos fuera de cámara del rol del mariscal de campo, en este caso del armador. ¿Cómo ligas o qué valores te entregó el deporte para hoy día la profesión que ejerces? Muchas cosas. En medicina uno tiene que hacer equipo. El deporte que yo elegí, que era este deporte de equipo, nos permitía que en algunos momentos alguien del equipo no estaba bien y entre todos nos acompañábamos, que tratábamos de que cada uno desarrollara sus talentos. Yo sabía, por ejemplo, que la Carola, que iba por el centro, le gustaba que yo le levantara de cierta forma y con eso se lucía, entonces yo la dejaba que ella brillara. Yo creo que los muy buenos líderes, o los líderes que a mí me han tocado observar en acción, de los cuales yo he querido imitar o me han inspirado, hacen eso. Entonces, buscar que cada uno diera lo mejor. A veces implicaba un esfuerzo adicional mía, porque tenía que llegar a esa pelota para enviarlo a la que yo sabía que estaba en esa posición y podía marcar. Entonces, muy bonito. Y lo otro, la gestión de las amistades. Yo creo que las amistades que nacen en el colegio, las amistades que nacen en torno al deporte, están para toda la vida, y eso es muy potente. Steve Jobs lo dice claramente, que hay que tener la valentía, pero así también la inteligencia de contratar gente que a veces es más inteligente que uno en cosas que uno no domina tanto. Y me queda mucho por que el deporte y en este caso el que tú practicabas, buscabas gente que se lucía y hacer brillar a otros, que es parte del liderazgo, hacer brillar a otros. Sí, yo tuve hace poco una experiencia muy marcadora, que fue en la Charité en Berlín, en el hospital, que nos tocó hacer una visita académica para inspirar el currículum de la carrera de medicina, y fuimos a conocer al maestro, al gran referente europeo de la educación médica, y cuando llegamos nos recibió un flaco, así, con una ropa muy normal, nos hace sentarnos en una mesa. Y él sentó a todo su equipo, que incluía estudiantes, personas en práctica, la gente que trabajaba con él. Y cada pregunta que nosotros hacíamos, él se giraba y miraba a los de la mesa para que ellos respondieran. Y no dijo nada. Fue impresionante porque estuvimos toda la mañana. Él dejó que todos brillaran porque tenían muchísimo que compartir, fueron muy generosos además. Pero fue muy notable como solo al final, y nosotros íbamos por él, en un acto así de capacidad de unir todo lo que él había dejado que los otros dijeran durante toda esa mañana, pudo marcar el punto. Yo ahí dije, wow, esto es un líder. Fabuloso. Que como finalmente a veces uno va por la marca y te termina dando cuenta que la marca es solo el sello y que detrás está un sinfín de personas que hacen que las cosas fluyan, como por ejemplo liderar una facultad. Sí, es un desafío grande. Muchas veces me cuestiono en actividades sociales o me preguntan qué es más difícil, si controlar tu casa o controlar la facultad, y tengo mis dudas en la respuesta. Sí sé que mi hijo chico es el que más reclama de todo. Probablemente él es el de todas las personas que dependen de mí, el que más me exige. Pero la facultad tiene mucho talento, y yo creo que
justamente eso, encontrar esos talentos, darle las oportunidades, es muy importante. Y nuestra universidad, yo tengo la sensación de que te permite equivocarte. Cuando tú tienes un proyecto, lo justificas bien, obviamente tienes que hacer toda la gestión que incluye arremangarse las mangas y hacer las cosas a veces que no son tan fáciles. Esas oportunidades se agradecen mucho porque son en esos contextos en que muchas personas que no encontraban su lugar para florecer, lo encuentran. Y eso, para mí por lo menos, es clave, sobre todo en un grupo humano tan diverso, con intereses que son distintos, pero que finalmente se centra en una misión común, que es ayudar a una persona o a esa familia o a esa comunidad a que tengan salud, que es muy bonita además como profesión. Sí. Respecto a precisamente la Facultad de Medicina, en septiembre del 2015, en una entrevista para la facultad, señalaste que el colegio te ayudó a saber que lo social era lo tuyo. ¿Qué te dio el colegio y que te diste cuenta que lo social era lo tuyo? Múltiples actividades. Nosotros teníamos en el colegio, yo estaba en el colegio de La Girouette, primero el francés, que también me ayudó a abrir algunas puertas. Yo tuve la oportunidad incluso de estar haciendo rotaciones en Francia y poner a prueba a ver si mi idioma era lo que yo pensaba que era. Y lo otro, las oportunidades de hacer actividades sociales, de ir a campamentos, de participar del coro. El colegio tenía un momento que le llamábamos la ópera, que era una puesta en escena, como un poco como nuestros musicales. Yeah. En la universidad, entonces todos teníamos que ser capaces de hacer múltiples funciones, y sobre todo yo obviamente tuve muchos roles de ser delegada de curso, tomar algunas decisiones, junto con el colegio participar en algunos concursos, diseñar propuestas. Tuvimos una anécdota también que puede ser como de las anécdotas que tienen los viajes de los estudiantes, que fuimos a Chiloé y salimos a caminar por un bosque y nos perdimos. Tuvimos que pasar la noche en el bosque y hicimos, claro, no es que estuviéramos en una supervivencia extrema porque estábamos en Chiloé, pero tuvimos que quedarnos ahí porque era más peligroso caernos que quedarnos ahí, y armamos una fogata, hicimos turno, y al día siguiente, cuando ya salió el sol, ahí sí pudimos salir del bosque. Pero ¿cuántos eran? Éramos como 25 y fue en segundo medio. Wow. Sí. Y el guía no sabía nada, digamos, claramente de guía poco, pero sí fue prudente en decir, saben que esto se está poniendo peligroso. Es mejor. Estamos hablando en épocas sin GPS, sin localizadores de celular. Intuitivo. ¿Y supieron cómo responder la otra parte, la preocupación de los que... Terrible. Los que estaban en la escuelita ya nos daban por desaparecidos, activaron el policía local, insisto, en una época en que no había celulares, era otro. Afortunadamente, como aparecimos temprano en la mañana, no alcanzaron a avisar a nuestros padres, porque eso sí habría sido de noticias y de angustias tremendas. Sí. Fueron, no sé, 12 horas que estuvimos perdidos o algo así. No deja de ser un grupo no menor. Algo dijiste, pero si tuviera que preguntarte por algún momento clave que tú recuerdes, que te diste cuenta, la medicina es lo mío. Yo creo que lo clave ahí es el encuentro con los pacientes. Cuando uno, como estudiante de medicina, tiene la oportunidad de ver que tu acción es capaz de producir algo en el otro, tú dices, esto es, elegí bien. Ahora, yo en mi caso, como teníamos esta aproximación social desde el colegio, ya me había encontrado con el quehacer probablemente de educar o el quehacer de dar recomendaciones, pero ya tomar acciones terapéuticas y ver los efectos en los pacientes, y sobre todo la sonrisa de aquel que tú ayudas, o muchas veces lo que se da en la formación es esa paciente que está contento porque lo escuchaste, porque le dedicaste una hora a que te contara su problema, y que probablemente en el sistema de la locura y de la rapidez actual nadie se había dado el tiempo de escuchar toda la historia, que era lo que él quería contar. Entonces ahí tú reafirmas, y además reafirmas que el esfuerzo, aprender la anatomía, aprender la fisiología, aprender cosas que hoy en día se aprenden muchísimo más integradas, pero que cuando yo aprendí se aprendían como por bloques, tiene sentido, porque luego lo necesitas todo.
Me estoy saliendo un poco de guión, pero escuchándote, recuerdo haber tenido una gran conversación con Ricardo Ronco hace años, donde una conversación de pasillo y me habla de cómo hoy día la medicina ha tenido que hacerse responsable, por decirlo de alguna forma, en que no solo el médico está para salvar la vida, sino que también para cómo comunica, cómo empatiza, cómo hace más humana la medicina, por decirlo de alguna forma. Y escuchándote a ti lo reafirmo y además te lo pregunto, como, ¿qué tan importante es hoy día que el médico sepa cómo comunicar tanto lo bueno como lo malo y cómo ponerse en el lugar del paciente? Mira, yo creo que en la medida en que más avanza la tecnología, la inteligencia artificial y todas las herramientas diagnósticas con las que contamos, hoy en día es más importante que nunca el aspecto humano de la medicina, que parte por saludar, por tocar, por poder llevar a un lenguaje en que el paciente lo comprenda, o sea, no solamente la habilidad de ser claro, de ser enfático y de ser sincero. Muchas veces uno, como muy bien dijiste, tenemos que dar noticias difíciles. Ahí se agradece mucho el que la persona mantenga la calma y lo pueda comunicar bien, pero al mismo tiempo que sea sincero. Yo creo que hoy en día ya no es pensado que alguien diga, no, mira, voy a decir esto para que quede tranquilo. No, uno tiene que decir la verdad. Los pacientes están súper informados y en eso de decir la verdad muchas veces hay que decir que uno no lo sabe. Reconocer con humildad lo que uno no sabe, saber que hay un otro que probablemente lo hace mejor, o quizás transferirle al paciente y decir, mira, dame unos días, yo sí sé dónde buscar o sé a quién preguntar, hagamos un equipo y te damos una mejor respuesta. Lo que me ocurre mucho también en la consulta, sobre todo cuando uno tiene que tomar una decisión de una cirugía, por ejemplo, tenemos que decirle al paciente, no es como antes en que el doctor era el doctor y el doctor decía, se hace esto y esto es lo que hay que hacer, sino que lo que se produce hoy en día es una conversación en que tú tienes que decir las cosas a favor, las cosas en contra, lo que podemos ganar, qué ocurriría si no lo hacemos, cuáles son los riesgos. Toda intervención terapéutica en salud tiene riesgo, cuáles son las ventajas, qué esperar, expectativas realistas, y también respetar mucho al paciente. Los pacientes pueden tener sus propias voluntades y sobre todo haberse dado el tiempo de escuchar es muy, muy, muy importante. Sí, yo solamente breve, me pasó hace muy poco una experiencia personal donde un gran doctor, un médico, nos da una noticia que te podía causar un poco angustia y lo notó en nosotros y antes de salir de su lugar de atención, él se para, nos toma los hombros y dice, hey, esto tiene solución y van a estar bien. Solo eso cambió completamente cómo salimos de la sala, ¿no? De un momento de que lo estábamos asumiendo como 100% negativo a lograr netear y decir, oye, gracias, hay esperanza, se puede. Pero yo lo creo súper importante. Y no solo en la medicina, sino que en todas las profesiones, creo que la parte de la humanización es lo que hoy día nos demanda, como también bien lo dices tú, en esta combinación donde la inteligencia artificial nos está tomando espacios, lo humano es lo que más tiene que prevalecer, ¿sí? Y con esperanza, yo creo que la gestión de la esperanza es clave. A mí la vida me lo ha enseñado, digamos, y creo que en esto de construir tu propia felicidad o la felicidad para tu familia, para tu gente, también la esperanza juega un rol importante. Tengo entendido que los viajes son parte de la esencia de Marcela Castillo y de la familia, pero especialmente quiero preguntar por un destino que lo he escuchado en charlas, hemos tenido la fortuna de escucharte en los programas de liderazgo, un antes y un después en la India. Sí. Mira, la India marca un momento muy bonito para nosotros porque nosotros tuvimos la oportunidad como familia de vivir en Houston y al vivir en Houston, en Estados Unidos, con toda la tecnología,
Uno de los mentores de mi marido era de la India y siempre él nos hablaba junto a su señora, junto a sus amigos, nos mostró la comida, nos mostraba cultura. Se vestían con sari. Y luego, bueno, queríamos conocerlo, queríamos ir. Y claro, uno ha visto películas, ha leído algunas cosas, pero otra cosa es vivirlo. Y en el caso mío, la India, yo creo que ese fue un viaje muy importante, y también un viaje que hicimos a Kenia y Tanzania. Son viajes que es imposible que tú vuelvas igual, ¿ya? Cuando tú vas a un país en que hay tantas personas, que tú ves cómo la gente vive tan diametralmente diferente a lo que tú vives, que todo es distinto, los olores son distintos, los colores son distintos, los ruidos, la cantidad de estímulos sensoriales que percibe, la cultura, y hacer preguntas de cómo la gente vive, de cómo la gente cree, cómo es el concepto de familia que hay en otras partes, además de, obviamente, maravillas de la arquitectura, maravillas en las comidas. Es muy marcador. Yo creo que y suenan frases cliché, pero yo creo que cada viaje te va transformando. O sea, el viaje para nosotros, para nuestra familia, siempre ha sido una inversión, y sobre todo hacia los niños también, a tratar de transferirles a ellos de que el mundo es mucho más que el ambiente donde ellos se desenvuelven acá, y que a veces esos viajes son con más comodidad y uno va a un lugar en que está todo bien, pero también uno va a lugares en que descubre que uno puede aportar con lo que uno es y con lo que uno se va formando para otros. Me quedo con esa frase de que es imposible que vuelvas igual. Sí. Esto, pasando ya a una segunda parte de esta conversación, en la entrevista del 2015, lo tengo apuntado, así que lo voy a tener que leer. Tú señalas, y hablaste sobre tu hijo mayor, y señalaste: tener un niño con necesidades especiales exige dar lo mejor de uno mismo, día a día. Mi hijo es lo mejor que me ha pasado. Sé que tiene muchas dificultades en distintas áreas, pero nosotros como familia siempre hemos estado buscando sus fortalezas. Y además, complementaste como uno de tus anhelos, causas, motivaciones, conseguir mejores leyes en Chile. Me encantaría poder hacer muchas cosas por el autismo en Chile. Me refiero a más apoyo en el ámbito educacional, que tengan más oportunidades y que se acepte la diversidad. De lo anterior me nacen dos preguntas. Uno es: ¿qué tanto te ha marcado en particular vivir día a día esta experiencia de lo que señalas acá? Y si desde la fecha, que esto fue el 2015, hasta ahora has visto avances en esta materia. Sí, qué emocionante escuchar lo que decía hace 10 años y seguir sosteniéndolo. A ver, efectivamente, la madurez que uno va adquiriendo con el paso del tiempo, desde un diagnóstico de una condición, porque finalmente mi hijo tiene un autismo severo que lo va a acompañar toda la vida. En cada etapa de su vida ha tenido ciertas características que produce o determina ciertos desafíos. Cada uno de ellos los hemos ido sorteando, algunos con más facilidad, otros con más dificultad, pero hoy sigo viéndolo como una persona, ya es un grandote además, muy grande, muy feliz, pleno, con mucho que aportar en nuestra sociedad, a pesar de un montón de dificultades. Y ahí uno puede hacer el ejercicio si permanentemente ve lo que él no hace o ve lo que él sí hace. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. Nosotros siempre hemos visto todo el vaso medio lleno, porque desde ahí construimos, ¿ya? De alegrarnos con sus logros, desafiarlo a que vaya adquiriendo mayor autonomía, a pesar de que él tiene una discapacidad que es muy compleja. Y cuando veo la perspectiva de la sociedad, creo que como país y además a nivel mundial hemos avanzado. Ya hoy en día es mucho más fácil hablar de la condición del espectro autista, es mucho más fácil entender y valorar la diversidad y la neurodiversidad como una diversidad más. Ya la gente reconoce que él necesita algunas ayudas, y en un aeropuerto hay algunas facilidades. Si él se descompensa, la gente ahora se acerca a preguntarme cómo me ayuda.
Hay conciencia de que si entramos a un lugar público y la música está muy fuerte y pedimos que la bajen, la persona me va a entender, que probablemente para él eso es muy significativo. Y en esto de mi cruzada, digamos, de tratar de trabajar en la sociedad, creo que el camino que elegí, porque yo podría haber elegido un camino más político quizá, el camino que yo elegí es un camino desde la formación, y yo trabajo permanentemente con todas las carreras de la facultad, pero también haciendo cursos, haciendo seminarios, o sea, educando a la sociedad, y yo siempre lo digo en mis presentaciones porque yo puedo trabajar mucho con Benjamín para que él esté mejor, pero también tengo que trabajar con quienes están en el entorno para que también nos ayuden a que no solamente él, sino que muchas personas neurodiversas encuentren en la sociedad los espacios que ellos primero se merecen, digamos, son parte de nuestra sociedad. Cuando lo veo votar, por ejemplo, me emociona mucho. Y por otro lado, creo que a la sociedad la diversidad le hace muy bien. ¿Ya? Y en eso vuelvo a sostener lo mismo que dije. Yo soy mucho mejor persona gracias a él, por todo lo que él me ha enseñado. Sus hermanos también son la mejor versión de ellos mismos porque los desafía. Y obviamente en nuestro matrimonio, mi familia y todo aquello que Benjamín toca, también vive esa magia. Qué bonito, y qué bueno que una frase que dijiste hace 10 años se mantenga intacta y queda camino por recorrer. Sí, esperamos que sigamos avanzando. Cuando hicimos esta, se podría decir, mini investigación sobre ti, vi o deslicé algo que es ver cómo has logrado tomar tu carrera, la medicina, el mundo de la salud, como una herramienta de transformación. Y para meterte en diversos temas sociales como lo que estábamos hablando recién y otros más. ¿Qué característica crees que hay en ti que hace que las cosas vayan tomando un rumbo que te movilice y que finalmente tu profesión y tus roles, tanto docente, administrativo, en la universidad, finalmente igual buscas una forma de cómo impactar? Mira, lo he trabajado eso ahora. Yo nunca he hecho terapia, pero sí tengo una gran amiga que es psicóloga que me ha hecho algunos de esos test de liderazgo, y cuando aparece uno, claro, dice, wow, claro, no había hecho conciencia de eso, pero yo creo que ser estratégica es súper importante, porque yo tengo que preocuparme conceptualmente de que no falte nada en el refrigerador, que Benjamín tenga sus necesidades cubiertas, que mis hijos estén bien, que la facultad funcione todo lo que tiene que funcionar, 4.000 estudiantes, 600 profesores, wow. Muchas personas, que es lo que más me importa. Y yo creo que la otra característica que tengo, que eso es más difícil que salgan los tests, pero que me define, es que soy optimista. Entonces yo creo que la mezcla de ser estratégica pero optimista a veces me hace puede parecer un poco ingenua, incluso porque yo digo como, lo vamos a lograr, no se preocupen, esto va a funcionar, y otros son, no, Marcela, si esto no va a funcionar, digo, no, pero intentémoslo. Yo creo que va en lo que conversábamos hace un rato, en la esperanza. Yo tengo mucha esperanza de que con trabajo, y al trabajo nunca le he tenido miedo, con orden, con planificación, con estrategia, pero con optimismo, las cosas van a funcionar. Y metiéndome más de lleno en eso, y preguntándote por tu visión sobre el liderazgo femenino, tienes tanto los hechos como el cargo para saber que has podido liderar. ¿Cómo ves el liderazgo femenino hoy día? El rol de la mujer clave en el mundo de la salud, pero también en otras áreas. Hoy día eres decana, donde participas en decanos, hombres y mujeres, casi paritario, no, la verdad no. Pero una universidad donde la planta mayor es mujer, y entendiendo también que cuando una mujer se puede desarrollar, en Chile sobre todo también, existe mayor movilidad social en las familias. ¿Cómo es el liderazgo femenino hoy día? Mira, yo creo que
cuando las mujeres usamos nuestra esencia femenina a favor de lograr los objetivos, esto funciona. ¿Ya? Yo creo que el liderazgo femenino no tiene que ser una mujer queriendo ser un hombre, no tiene que ser una mujer haciéndose la enojona para que la escuchen. Todo lo contrario, a mí me gusta más la mirada de reconocer aquellas cosas que puedo hacer bien. Yo me considero que soy buena comunicadora, entonces, por ejemplo, yo transmito ese plan que tengo o que estoy planificando al equipo, asigno estas responsabilidades, dejo que los otros brillen, confío. Yo creo que la confianza es súper importante, y como buena mujer soy cálida, soy empática, escucho. Entonces creo que cuando uno pone a esas características, obviamente hay momentos, yo cuando estoy en una cirugía y estamos frente a un problema, uno tiene que ser muy enérgico, y quizás si alguien me ve de afuera dice, bueno, quizás ahí está adoptando otras características, pero claro, yo no le puedo pedir, por favor, ayúdame a resolver esta arteria que está sangrando, no, porque la situación requiere que uno sea muy... Era algo más coercitivo, más autoritario en esa... Tengo que dar la instrucción, digamos, que es lo importante, de buena forma, pero hay que darla. Entonces, desde esa mirada, yo lo que creo es que esta capacidad que tenemos las mujeres, que yo creo que no es que no lo tengan los hombres, pero la mujer probablemente la tenemos más desarrollada, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, que suena cliché, pero de verdad, yo mientras mientras alguien me está hablando de algo, yo sé que tengo que terminar de pagar una cuenta del colegio de un hijo y al mismo tiempo después llegar a ver qué se cocina, y no me estresa, no necesito ceder esas tareas porque sé que eso puedo. Ahora, obviamente... se le ayuda a veces. Sí, por supuesto, y como buena mujer tengo mis características de mujer que me hacen ser más humana probablemente, que bueno, para llorar y que de repente me puedo emocionar, y eso aparece, y también creo que es bueno, creo que es natural, y que hace que los estudiantes sobre todo lo agradezcan mucho cuando ellos se dan cuenta que yo estoy haciendo un discurso y me emociono. Está bien, si soy yo, digamos, y efectivamente es emocionante cuando hemos tenido grandes triunfos en la facultad, y los hemos tenido. Es genuino emocionarse por eso. Algo dijiste ahora, pero voy a dividir la pregunta. ¿Algún equipo que recuerdes con algún cariño particular dentro de tu trayectoria? Y a la hora de liderar un proyecto, un equipo, un grupo de personas, ¿qué claves buscas? ¿Qué tiene que tener ese equipo que se sume a algo con Marcela Castillo? Mira, yo de los equipos que funcionaron muy bien en un momento, porque hemos hecho muchos, pero cuando fuimos a buscar la acreditación de la carrera de medicina, ese equipo que configuramos, yo era la directora de la carrera, íbamos contra el tiempo, estábamos con los desafíos de la pandemia, fue todo junto, trabajamos cada uno al 100%. Y por otro lado, yo dejé que los que estaban a cargo de los números vieran los números, los que estaban a cargo de la parte de gestión de recursos humanos vieran recursos humanos, el que tenía que mostrar educación. Y cuando luego obtuvimos la máxima acreditación, primera de una universidad privada, fue tan emocionante, nos abrazamos. Fue así como... Fue muy notorio. Ese equipo funcionó fantástico. Tengo otros equipos muy buenos, hemos armado carreras nuevas. Ahora estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería, que ha sido todo un desafío porque es juntar dos mundos. Lo hemos hecho muy bien también, aprendiendo de los unos de los otros. Y quizás también en los equipos, a mí me ha tocado mucho trabajar con los equipos terapéuticos de mi hijo, y ahí valorar que de verdad en el equipo de salud todas las profesiones tienen la misma importancia. Hay cosas que han logrado los terapeutas ocupacionales, los fonoaudiólogos, que yo con todos mis años de estudio no lo habría podido lograr. Entonces creo que también eso es reconocer que todas las profesiones son importantes y que tienen que trabajar juntos. La multidisciplina. Sí. Al comienzo de 2023 asumiste como la decana de medicina de la Universidad de Desarrollo, clínica alemana.
hasta ahora, ¿cuál ha sido el mayor desafío? Yo creo que los mayores desafíos es querer ir transformando todo al mismo tiempo. Eso es lo más desafiante, pero nosotros estamos en una ambición, en el lado positivo de la palabra, de querer llevar todas las carreras a los mejores niveles para los estudiantes, o sea, siempre centrado en estudiantes, y para que sean profesionales de la salud para los pacientes. Entonces, los mayores desafíos probablemente son sostener varios cambios al mismo tiempo. Cuando uno va un cambio y después el otro, eso es más fácil. Pero aquí todas las carreras en transformación al mismo tiempo y yo ser como la gran directora de orquesta, eso ha sido bien desafiante. En algunos casos, en algunos momentos ha sido más complejo, en otros momentos las cosas han fluido, hemos tenido que hacer formación de equipos. Hay personas que dicen, sí, estoy entusiasmado por hacerlo, pero no necesariamente sé cómo hacerlo, y ahí el arte de la formación. Y de los desafíos, probablemente la pandemia por todo lo que implicó, porque creo que tuvimos que, por un lado, trabajar como médicos en un escenario desafiante, de miedo, en que yo atendía a los pacientes, yo veía pacientes muy cerca, porque la otorrinolaringología es muy cerca de los pacientes, colegas que enfermaron, algunos que enfermaron gravemente, ver fallecer a gente que en condiciones normales no hubiese fallecido, el hospital al máximo, pero todos trabajando y por otro lado teniendo que mantener la formación con los estudiantes para que ellos pudieran después aportar en algo que no sabíamos cuándo iba a terminar. Sí, yo creo que eso sin duda es lo más desafiante que me ha tocado. Sí. Bueno, la pandemia fue particularmente desafiante para todos, pero para el personal de la salud fue mucho más. Quisiera ahí hacer una bajada respecto a la cirugía. Algo nos dijiste respecto a qué estilo de liderazgo, cómo, cuándo, cómo comunicar, cómo escuchar. ¿Cómo es el liderazgo en una cirugía? Mira, las cirugías tienen mucho de reglas, de procesos, de estructura, pero tienen momentos claves. Por ejemplo, en el caso mío, que yo hago mucha cirugía en niños, cuando esa mamá o ese papá acompaña al niño hasta pabellón y lo deja ahí, yo creo que no hay ninguna persona que yo me ha tocado acompañar, y sí que he hecho harta cirugía, que no se vaya angustiado. Entonces ahí, si bien uno lo hace todas las veces igual, cada vez es particular. Y darles un abrazo, como tú decías, o decir tranquila, anda a tomarte un café, que yo me encargo, cualquier cosa te voy a avisar. Después la cirugía tiene reglas, normas, pero somos un equipo, con la anestesia, con la arsenalera, con el equipo del personal de pabellón, van los tiempos, normalmente todo fluye, todo está bien, pero de repente nos llevamos sorpresa, y aquí es un poco como los planes de los vuelos, en que hay protocolos y seguimos el protocolo cuando hay una complicación, manteniendo la calma. Han tocado situaciones complejas, por supuesto que sí. Y luego cuando uno vuelve a entregar ese niño a la familia, es un momento muy marcador, porque tú tienes que decir, todo está bien. Y a veces uno dice, todo está bien, bueno, tuvimos algunos percances, pero el todo está bien es muy importante de escuchar. A veces en salud, cuando uno dice una noticia fuerte o una noticia importante, las palabras que vienen después de lo que tú dijiste, la persona ya no las escucha. Entonces, que tu primera respuesta sea, todo está bien. Aquí está tu hijo, tu hija, acompañémoslo a la recuperación. Eso para esa familia no tiene precio, porque obviamente todo el tiempo en que estuvimos haciendo la cirugía, estuvieron angustiados esperando ese momento. Te ha tocado quizás vivirlo desde la otra. Sí, de la otra vereda. Sí, recuerdo mucho. Al final la medicina, no la medicina, sino que más bien el mundo de la salud, con sus distintas carreras, juegan al borde con la vida humana. Yo te diría que, pues, en términos familiares, no recuerdo otro momento que haya cambiado más a mis padres, por dar un ejemplo, que la operación de escoliosis de mi hermano, donde sabían que se le iba a la espalda completa para corregir su columna.
no recuerdo otro momento en mi vida que haya visto a mi padre, que era la figura más fuerte, vulnerable, y con el completo poder del equipo médico. El equipo médico era todo impresionante. Por eso quizás también te preguntaba como esta labor que tiene del liderazgo ya en la cirugía misma, como también el pre, que es preparar a la familia o al paciente, y después el post, que es otra pega. Sí, y hay que entender que a veces las complicaciones suceden también. Uno no sería, no estaría haciendo una buena medicina si yo dijera, no te preocupes, todo va a salir bien, porque no es real. Y lo que sí es importante, y es un dilema finalmente ético, es que tú estés preparado para abordar las complicaciones. Ahí en salud se da mucho de que si tú vas a entrar en una cirugía compleja, tú llamas a un amigo, una amiga, me dice, ¿sabes qué? Esta cirugía yo la he hecho 100 veces, pero esta vez, en que está este problema, este otro, quiero que me acompañen. Y en determinado momento, y nosotros incluso en algunas cirugías se hace así, si tú haces un primer intento y no resulta, tú no te tienes que obstinar con eso, sino que decir, ay, hazlo tú, para eso somos un equipo. Y es muy importante porque, insisto, aquí los equipos tienen que ser de alto rendimiento, de perfecto rendimiento, y eso parte por reconocer tu límite. Esa es información nueva, pero potente. ¿Qué valores no estás dispuesta a transar, negociar a la hora de liderar un equipo o un proyecto? Llevar algo para lo cual no creo. Si yo tuviera que hacerme cargo de un proyecto que yo crea que no va a aportar a la sociedad, que va a tener otro fin, o que implica como una promesa falsa, no lo tomaría. No me sentiría cómoda. Además que soy muy transparente, así que me descubrirían al instante también. Yo soy pésima jugando a los juegos en que hay que blufear, o mis hijos se ríen también porque me anticipan. O sea, yo no podría decirle, mira, este proyecto a un estudiante, ven, estudia con nosotros, te va a ir bien. Si eso no fuera real, no podría. Y en las personas, valores como la honestidad, la confianza, o ¿cuál es lo que no está dispuesta a transar? Yo soy de dar mucha confianza a las personas, así que efectivamente la deshonestidad, por suerte no me ha ocurrido muchas veces, pero la mentira, no estoy disponible para aceptarla. Y yo creo que la gente se da cuenta. Yo prefiero a alguien que me diga no puedo, o no sé, o me equivoqué, a que me digan otra cosa. Y yo creo que la gente de mi equipo sí lo sabe. Y en el rol de líder también mi equipo sabe de que yo creo que uno puede transferir tareas pero no responsabilidades. Si algo sucede mal en la facultad, yo voy a poner la cara, no voy a culpar a que otro lo hizo. No, yo creo que un líder tiene que estar disponible para asumir su responsabilidad. Para lo bueno y lo malo. Así es. ¿Algún momento, has hablado de algunos, pero algún momento en particular, profesional o personal, que haya sido muy difícil, pero que te haya dejado una gran lección, ya sea de vida, de liderazgo, de trabajo en equipo? No, tengo varios, pero de los personales yo lo comenté en una de las charlas de liderazgo que yo tuve un problema de salud por estrés. Un día en una situación personal, familiar muy compleja, de esto salió ayer en uno de los diarios en que hablaban del tema, tuve una enfermedad de Takotsubo que se llama, ese es el nombre técnico, pero es como un infarto por estrés, y que fue ya la tormenta perfecta, y yo aprendí mucho de eso, porque yo me sentía, con todas estas características que he dicho, pero me sentía como un superhéroe, que yo iba a poder con todo y que nunca me iba a ocurrir nada. Y no es así, somos humanos. Y aprendí de esa experiencia, de que afortunadamente todo salió bien, pero fue un infarto, hecho directo. Aprendí esa experiencia que yo tengo que poder hacer pausas. O sea, que yo cuando estoy cansada tengo que decir estoy cansada, cuando tengo sueño tengo que dormir.
cuando tengo hambre tengo que comer, tengo que cuidarme, como que es imposible cuidar de los otros sin cuidarme yo misma. Y desde ahí yo cambié, sin duda. Aprendí a descansar, aprendí a no hacer nada, que son cosas que no me salían naturales, ahora aprendí a hacer. Jugó ahí un rol importante, me imagino, tu familia. Sí. Y también el momento, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando ya tenía el diagnóstico de que algo estaba pasando con mi corazón y iba en la camilla hacia hemodinamia, que es cuando uno entra a revisar el corazón, las arterias. Cuando iba a la camilla todos me decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y ese todo va a estar bien, yo todo el tiempo me preguntaba, no puede no estar bien, como que era la percepción de lo complejo que podía ser. Sí. Que dije, yo no quiero volver a pasar. Y también eso ha ayudado a que me cuide mucho más. Y de lo otro personal, pero que también yo te comenté la otra vez, me cuesta todavía contarlo un poco, pero creo que es importante para la sociedad. De las cosas más lindas que me han tocado fue ser donante de riñón. Tenía un sobrino, el hijo de mi hermana, con una enfermedad muy compleja, que él estaba con diálisis. Y a mí me gusta ayudar, soy generosa, y se dio la oportunidad de que yo pudiera donar mi riñón y no lo pensé ni un segundo. Mi familia me apoyó, mi marido sobre todo, él es urólogo, así que además conocía bien los riesgos, los beneficios de esto y que era posible. Hicimos la cirugía, él se recuperó fantástico, mi sobrino rápidamente pudo volver a una vida normal, yo he hecho mi vida completamente normal también, cuidándome un poquito en algunas cosas. Y lo volvería a hacer. No tengo más riñones, pero lo volvería a hacer muchas veces más. No recuerdo. ¿Cuál es actualmente el cable a tierra? Justamente lo que estamos hablando de esta crisis que te hizo poner un stop hoy día. ¿Cuál es el cable a tierra de Marcela Castillo? Mi hijo, cuando llego a la casa a la tarde, y yo a veces puedo traer muchas preocupaciones, muchas días difíciles, conversaciones complejas, pero llego, estoy con él y como que todo ya tiene sentido. Y yo creo que es clave, y siempre se los transmito a mis estudiantes, trabajar en lo que a uno le gusta. Yo creo que esta locura de trabajar muchas horas o dedicar mucha energía, si fuera para algo que no me gusta, yo creo que no sería posible. Aquí el truco o la complicación puede ser que me gustan muchas cosas, pero de que me gusta. Entonces, no, bueno, ahora llegar a mi casa, estar con mis hijos, estar con mi esposo, hacer vida de familia es el cable a tierra de todos los días. Ahora es clave lo que dices tú, porque nosotros precisamente en el instituto, una de las cosas que más tratamos de defender, por decirlo de una forma, o más bien de inculcar, y que lo hemos hablado con otro invitado acá, es, como lo dice la película argentina El secreto de sus ojos, la búsqueda de la pasión. Finalmente es lo que moviliza a las personas y hace que finalmente podamos sobrellevar quizás altas cargas de responsabilidad, de trabajo, pero porque estás haciendo algo que de verdad te llena. Y creemos que finalmente los buenos liderazgos tienen que estar incluso también de la mano porque creen que están haciendo lo que ellos estiman, que es lo correcto, que los mueve. Así que es la búsqueda de la pasión. Así es. Así es. Tener propósito. Sí. La búsqueda de sentido. Voy a agregar algo aquí. Porque la pregunta es un libro, película o serie que te haya cambiado la perspectiva, te haya marcado, pero voy a sumarle algo también que puede ser, entendiendo algo que hemos hablado un poco, tu arista deportiva, algún partido. Sí, yo veo muchos partidos de fútbol americano, de deportes en general. Pero mira, de las opciones que me das, me voy a quedar porque lo pensé el otro día. Y claro, podría uno decir libros como más sofisticados. Pero para mí, por ejemplo, de las series, de las últimas que he visto, las lecciones de química, no sé si la viste, ahí me siento súper reflejada. ¿Ya? O sea, power femenino también, en una época en que ser química
y no estar dedicada a la casa era un desafío Un mayor. desafío mayor. Me sentí súper interpelada. Obviamente es una película triste, no voy a hacer spoiler para que los otros la vean, pero sí, eso me gusta. Y yo, uno de los pasatiempos que hago en esto de dejarme ser humano, es ver películas románticas, me encantan, siempre lloro, incluía las Disney también, soy bien llorona con las películas, pero como que me alivio, así como que es un momento. Insisto, mis hijos, los 3 hombres, se ríen de la mamá, que se emociona con las películas románticas, pero a mí me gusta mucho. Y para Marcela Castillo, ¿cuáles son las claves, características, valores que debe tener un líder? Los hemos nombrado acá. Yo creo que un líder tiene que ser capaz de armar un equipo, capaz de transmitir el propósito que él tiene, o ella, en este caso, a su equipo. Tiene que buscar la forma, tiene que reconocer los límites, pero ser ambicioso de ir por desafíos grandes. Tiene que reconocer con humildad aquellas cosas que pueda no resultar o no ser satisfactorio, y tiene que pensar en que el objetivo del desafío que se ponga es para otros. A mí me parece que ahí la generosidad es muy importante. O sea, cuando un líder tiene una agenda propia y es para él, o con una cosa, él o ella, con una cosa muy individualista, no funciona. Tiene que ser generoso, tiene que ser buen comunicador, lo hemos dicho también, y tiene que armar una estrategia que le permita, en el camino de lograr lo que uno se está poniendo como meta en ese momento, que en el camino tú no te olvides de ti mismo. Eso sí que lo aprendo. Y si lo viera desde otra mirada, ¿alguna característica o algo que te haya marcado de alguna persona que haya sido líder en alguna etapa de tu vida? Recuerdo muchos profesores, probablemente los profesores universitarios, yo creo que hacen mucho de eso. Y recuerdo también una vez en una conferencia escuchando muy buenas personas, aunque yo admiro mucho, cuando reconocían que tan importante como reconocer a los buenos líderes era reconocer lo que tú no quieres ser. Y yo también ese ejercicio lo he hecho en la vida, como de descubrir que yo, así como eso que estoy viendo, eso no me interesa. O este límite que están traspasando, no, eso no lo es. Qué buena reflexión. Y ya lo último, para cerrar, y que también es una pregunta que hacemos a todos. ¿Qué tiene que ver con la trascendencia, con la huella, cosas que quiere dejar la persona? Para ti, ¿qué te gustaría que tus hijos no te mal cuando le pregunten por su mamá? ¿Qué te gustaría que pudieran o que dijeran? A ver, mis hijos, ¿qué dirían de la mamá? Que trabaja mucho, pero que lo hizo con un propósito y que logró grandes cosas. Eso me gustaría, que el que yo haya tenido un niño con mucha discapacidad no me limitó, porque muchas mujeres en Chile no tienen las oportunidades, y en eso soy muy agradecida de las oportunidades que tengo, de apoyo, de redes, de condición económica también, que me ha permitido cumplir estas metas. Pero me gustaría que no solamente mis hijos, sino también mis estudiantes, cuando nos encontremos muchos años después, me agradecieran el haber querido ir por lograr en ellos una formación de excelencia. O sea, mis hijos buenas personas a futuro, el Benja muy feliz también en su estilo, y los estudiantes recordando que todo lo que hacía lo hacía con mucho cariño. Solo agradecerte. Nosotros en este podcast, que es una conversación finalmente, sabemos que a veces puede ser difícil porque se orienta al lado humano, a vivencias, experiencias, y se agradece la apertura. Conocer un lado distinto de Marcela Castillo, que
otros las verán como la doctora, la decana, pero finalmente todos esos roles tienen un común, que es lo que hemos conversado hoy día. Así que muchas gracias, nos quedamos con una conversación valiosa, con varios mensajes, y desde el Instituto del Liderazgo solo agradecerte mucho. Muchas gracias a ustedes y ojalá que muchos escuchen y todos aprendamos juntos. Y para cerrar, bueno, nuestros amigos de Sony que nos ayudan con muchas cosas, también con un regalo, muchas un recuerdo gracias. para... ¡Wow! Ya me lo voy a dejar para mí, que no me lo roben mis niños. Y a ustedes en las casas, muchas gracias. Recordarle que todos los jueves a las 8 de la tarde estamos estrenando un capítulo nuevo de esto que es La Ruta del Líder. Así que muchas gracias y nos vemos.